Vamos a dar comienzo a esta primera tarde de este primer día y en este caso con una ponencia que lleva por título La nueva evangelización de lo social. Como saben, en la última encíclica social del Papa Benedicto XVI nos dice que la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización. Creo que es importante tener en cuenta esto en proyección hacia el sínodo sobre la nueva evangelización y en el ámbito de el recobrar desde la primera evangelización las diversas evangelizaciones que ha habido a lo largo de la historia. En este caso y en esta conferencia nos vamos a centrar en la evangelización de lo social, la nueva evangelización de lo social. Para ello tenemos a Flaminia Giovanelli, que es miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Cuando fue nombrada el año pasado, hace un año, ¿no? Casi dos. Casi dos. Gracias a Dios. Pues en toda la prensa de la Iglesia se dijo que era la mujer más cercana en los dicasterios romanos al Papa o al Papa y dentro de la Santa Sede. Bien, yo he tenido el gusto y el placer de conocer a Flaminia en varias ocasiones y en concreto la primera vez elaborando el Boletín de Doctrina Social de la Iglesia, que creo que todos ustedes conocen, allá en Verona. Es muy conocida en las calles de Roma porque camina en bicicleta y va en bicicleta como buena ciudadana por el centro de Roma hasta San Calixto, hasta el centro donde está Justicia y Paz. Ella ha dado siempre a lo largo de su vida una gran importancia a la doctrina social de la Iglesia, ha trabajado, es una gran especialista en el tema, lo proyecta en el ámbito del anuncio y la buena noticia a los pobres y se sitúa ella en el campo de la relación del Consejo Pontificio con la Iglesia de habla española. Lo situamos pues en el contexto del máster nuestro de doctrina social de la Iglesia y del congreso que es en las jornadas que celebramos en esta tarde. Bien, pero lo importante, no habéis venido a oírme a mí, sino a ella. Por tanto, Flaminia, tienes la palabra. Muchas gracias. Primeramente por la invitación y sobre todo el placer de encontrarme con muchos amigos. Y eso es un conforto, se dice en italiano, un consuelo, pues más me da un poco, me anima a hablar. Sí, en realidad no soy la más cercana del Papa, pero la decana del dicasterio, es decir, que trabajo en el Pontificio Consejo desde tantos años que es por eso que, bueno. Y así voy a tratar, acaba de decir el rector que en la Caritas in Veritate el Santo Padre nos dice, nos subraya otra vez, el hecho que la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización. Y en realidad, como en este año estamos celebrando los 50 de la Mater et Magistra, en realidad ya desde entonces se pueden encontrar estos pródromos de esta afirmación. Pero yo empezaría también a recordar que en el año 1909, y eso era menos de 20 años después de la Rerum Novarum, en Bérgamo, el obispo de ese entonces, que se llamaba Monseñor Giacomo Radini Tedeschi, apoyó la primera huelga por una asociación católica de obreros. Y al lado de él estaba su secretario, que era Angelo Roncalli, don Angelo, que después, bueno, se volvió a ser el Papa Juan XXIII. Y la cuestión, eso fue una huelga que duró dos años y bueno, un hecho muy conocido en ese entonces y que dio vida a muchas discusiones, por supuesto. Y la cuestión llegó hasta el Papa Pío X, que al final de los casi 2 meses, no, 2 años de huelga, así se dirigía al obispo de Bérgamo, le escribía al Monseñor Radini Tedeschi diciéndole respecto de la huelga,
Aquí no han producido la mejor impresión ni las adhesiones ni las propuestas que le siguieron. Condenando rotundamente las huelgas, nos hemos limitado a manifestar nuestra dolorosa sorpresa, también por las consecuencias que de ellas se derivan. Pero y aquí viene ya no bueno, pero sí las apreciaciones de su informe sobre las injusticias y la mala fe de los industriales están bien fundadas, no se puede desaprobar cuanto usted prudentemente ha creído debía hacer a partir del pleno conocimiento del lugar, de las personas y de las circunstancias. En la esperanza que usted mismo nos hace tener de que esté cercana a la solución con un acuerdo pacífico, con la bendición apostólica que le imparto de corazón, me confirmo de usted, afeccionadísimo Papa Pío X. La cuestión y la citación de San Pío X darían ocasión a numerosas consideraciones, pero el motivo por el cual he evocado este episodio es otro. En realidad he visto en él y los pródromos del magisterio social de Juan XXIII, un magisterio rico de novedades y de útiles puntualizaciones respecto del tema que, además de ser objeto de nuestra reflexión, es una tarea más urgente que nunca para los cristianos de hoy, la nueva evangelización de lo social. La teorización de aquel gesto concreto, cumplido al lado de su obispo por el padre Angelo Roncalli, se encuentra precisamente expresada 52 años después en la encíclica Mater et Magistra, donde se lee: una doctrina social no debe ser materia de mera exposición, ha de ser además objeto de aplicación práctica. Esta norma tiene validez sobre todo cuando se trata de la doctrina social de la Iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia y cuyo impulso primordial es el amor. Es por tanto de suma importancia que nuestros hijos, además de instruirse en la doctrina social, se eduquen sobre todo en practicarla. Y el gesto del joven don Angelo Roncalli iba exactamente en esta dirección, en el practicar. La encíclica introduce además el método inductivo sintetizado en las sugerencias prácticas con las tríadas de los momentos del ver, juzgar y obrar, y es bien sabido cuánto la cuestión del método con referencia a la doctrina social ha sido debatida especialmente en los años del postconcilio. Además, en la Mater et Magistra encontramos las señales de aquella articulación de la relación entre evangelización y doctrina social precisada por el beato Juan Pablo II en la Sollicitudores Socialis y en los Centésimos Annos. Esto lo recordaba también el Santo Padre Benedicto XVI cuando nos recibió al Pontificio Consejo y a los participantes, entre los cuales fueron también recibidos por él, y en la ocasión del congreso conmemorativo que organizó el Pontificio Consejo hace unos meses en Roma. De aquí, de la Mater et Magistra, la promoción de la enseñanza de la doctrina social recibe un impulso verdaderamente impresionante. Y escribía el Papa: por esto deseamos intensamente que se estudie cada vez más esta doctrina. Exhortamos en primer lugar a que se enseñe como disciplina obligatoria en los colegios católicos de todo grado y principalmente en los seminarios, aunque sabemos que en algunos centros de este género se está dando dicha enseñanza acertadamente desde hace tiempo. Eso lo escribía él en el 61. Deseamos además que esta disciplina social se incluya en el programa de enseñanza religiosa de las parroquias y de las asociaciones de apostolados de los seglares y se divulgue también por todos los procedimientos modernos de difusión, esto es, ediciones de diarios y revistas, publicación de libros doctrinales, tanto para los entendidos como para el pueblo, y por último, emisiones de radio y televisión. Eso ya era entonces, como decía, en el año 1961. La doctrina social era enseñada en varios institutos y el programa para el trabajo inmediato, trazado por Papa Roncalli, era muy intenso. Sin embargo,
Aun siendo numerosos los progresos al respecto que se han de reconocer, también advertimos que el escaso conocimiento en general de la doctrina social y su carente aplicación son temas a la orden del día. Las razones de este estado de cosas son naturalmente muchas y complejas, y el hecho mismo de que se perciba la necesidad de una evangelización nueva muestra que las condiciones han cambiado tanto que exigen nuevos enfoques para la misión primaria y perenne de la Iglesia. Pero no se puede no mencionar un motivo al interno de la Iglesia, aquella que llamaría pausa obligada, bueno, en italiano sería battuta d'arresto, no sé cuál es la traducción, pero parece difícil, pero bueno, pongamos que sea una pausa obligada. Obligación urgente, una tarea urgente. No, una battuta d'arresto. Bueno, pasó algo que, como ustedes ya saben, que por un cierto momento, un cierto número de años, marcó el paso. Bueno, aquella entonces que llamaría pausa obligada del proceso de evangelización de lo social. Sobre todo, no puedo dejar de hacerlo yo, de mencionarlo yo, que en cierto sentido esta pausa de silencio la he vivido al interno habiendo iniciado mi servicio al Pontificio Consejo Justicia y Paz en el año 1974. Y eso yo me lo acuerdo muy bien. Estos años en que eran años muy, muy difíciles y pues lo he vivido desde el interior, de verdad, con personas que trabajaban ya allá y otros que mandaron a llamar. Bueno, fue un periodo muy, no digo conflictivo, pero seguramente de conflictos de ideas sí. La pastoral social, más que otras dimensiones, en efecto, ha vivido las incertezas del periodo postconciliar, durante el cual la doctrina social viene puesta, por así decirlo, entre paréntesis. Esta actitud de suficiencia respecto de la doctrina social de parte de muchos católicos, a decir la verdad, era favorecida en los años 60 y 70 del pasado siglo por el clima cultural que se respiraba en el occidente y una atmósfera a la cual subyacía, como afirma el filósofo italiano Vittorio Possenti, una teología de la secularización de tinte protestante, según la cual el mundo se ha hecho adulto, autónomo y cada vez más capaz de encontrar por sí mismo las reglas para su progreso, lo cual como punto de partida sustraía al evento cristiano muchas razones de presencia en la historia. Si tal era la situación cultural en la que bajo de una nueva forma resurgía también la disputa teológica entre el cristianismo de encarnación y la teología escatológica, no se puede decir que el magisterio social pontificio no haya continuado a enriquecer los términos de su proyecto de sociedad centrada sobre el ser humano, aún en aquellos difíciles años. Lo ha afirmado explícitamente Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, en los números que van del 10 al 15. Como lo ha hecho notar el cardenal Renato Martino al presentar la encíclica en la sala de prensa del Vaticano en el 2009. Creo, decía entonces el cardenal Martino, que entonces era el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que no ha de olvidarse que la Caritas in Veritate demuestra con claridad no solo que el pontificado de Pablo VI no ha representado ningún retraso respecto a la doctrina social de la Iglesia, como muy frecuentemente se ha dicho, sino que este pontífice ha contribuido de modo significativo a impostar la visión de la Iglesia, la visión de la doctrina social de la Iglesia sobre la senda de la Gaudium et Spes y de la tradición precedente, y ha constituido las bases sobre las cuales se ha logrado posteriormente inserir Juan Pablo II. No debe escapar a nuestra atención la importancia de estas valoraciones de la Caritas in Veritate, que eliminan tantas interpretaciones que han pesado y aún pesan en el uso de la doctrina social de la Iglesia y en la idea misma de su naturaleza y utilidad.
Decía justamente el cardenal Martino que Pablo VI había instituido las buenas bases sobre las cuales se ha podido inserir con el vigor que todos conocemos la enseñanza social del beato Juan Pablo II. Y esto desde los primeros momentos de su pontificado, cuando exhortaba a abrirse a Cristo también a los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Así pues, en aquellos años en que se pensaba que la pretensión del cristianismo de poder decir aún alguna cosa propia, alguna cosa propia al mundo fuera una pretensión ideológica, el beato Juan Pablo II reproponía en clave misionera y sin complejos el rol público de la fe cristiana. Por otra parte, en él esta particular vocación de evangelizador de lo social había sido madurada durante mucho antes de su elección al pontificado. Y las premisas las podemos encontrar en el tiempo del joven Karol Wojtyła, que como sabemos y como él usaba repetir muy a menudo, había sido obrero antes de ser cura, y en su ministerio episcopal en Cracovia. En la entrevista concedida al filósofo italiano que acabo de citar, Vittorio Possenti, poco antes de ser elegido papa, eso fue en el 78, pues unos pocos meses antes, una entrevista pues que muy conocida, pero que no fue publicada hasta el 1991. Luego de la publicación de la Centésimos Annus, el cardenal Wojtyła hacía referencia precisamente a aquella crisis de la doctrina social a la cual mencioné anteriormente. En efecto, como se lee en aquel texto, que yo creo que considero todavía un texto fundamental, le parecía que sus respuestas no siempre fueran pertinentes a las preguntas de su entrevistador, de Vittorio Possenti, porque, así decía el Papa, en las preguntas emergía el sentido de una crisis de una eficiencia de la doctrina social católica, un sentido de desilusión respecto a ella. Las respuestas eran, en cambio, principalmente una afirmación. En ellas se advertía la convicción de la profunda verdad de la doctrina social católica, en la necesidad de su eficiencia en nuestra época y en el futuro. Además, el vínculo profundo que el arzobispo de Cracovia desde entonces establecía entre doctrina social, evangelio y contenido de la evangelización encuentra su origen o su confirmación también en la parte activa asumida por él en el sínodo del año 1974 sobre la evangelización en el mundo moderno, del cual, como recordaba recientemente al presentar los lineamientos del próximo sínodo, Monseñor Eterovich, el secretario, el cardenal Wojtyła había sido nombrado relator para la conclusión general. En síntesis, los indicios para que el pontificado de Juan Pablo II fuera un periodo de auténtico relanzamiento de la doctrina social de la Iglesia estaban todos presentes, y cualquiera que hubiese conocido el pensamiento del cardenal Wojtyła seguramente no hubiera podido maravillarse frente al contenido de lo que fue el discurso programático en este campo, es decir, la alocución que Juan Pablo II pronunció en Puebla en enero del 79 y que abrió precisamente para la doctrina social de la Iglesia una nueva y fecunda estación. Una fecundidad. Al menos en el Instituto León XIII hay un esfuerzo, aquí está el profesor, que intenta dar a conocer de una forma didáctica la doctrina social de la Iglesia con sus documentos, ¿no? Es Juan Souto aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso hay una labor pedagógica y didáctica de dar a conocer lo que son documentos un poco de una forma didáctica para que lleguen también a los jóvenes, ¿no? Bueno, pues ese esfuerzo, pues ahora. Bueno,
Bueno, por lo de la que ya he entendido desde el principio y ahora la última, lo de la falta de credibilidad de la iglesia, yo esto no, bueno, si es con referencia a esas campañas de los padres, de los curas homosexuales y todo eso, pues, es algo, pero eso es, tenemos también que defender la gran mayoría de los curas que no son así, que son buenos curas, y si es esto, porque tenemos también una tarea de nosotros, ¿no? Porque yo no sé, bueno, en Italia no creo que la iglesia tenga, tal vez no, bueno, tiene una credibilidad, seguramente, aún como institución. No sé, pero es uno de los pocos puntos de referencia, sobre todo, por ejemplo, en el sur, pero eso no puedo decir. También de un punto de vista cultural, si no hubiéramos tenido el proyecto, como es el proyecto cultural de la Conferencia Episcopal Italiana, no se habría avanzado en nada en la cultura en Italia, porque no había nada, ¿eh? Y eso son conferencias que se hacen a alto nivel entre no creyentes y personajes de la iglesia, etcétera, y estudiosos de la iglesia. Así que yo no sería como tan, y pienso que por eso también tenemos que, bueno, decir lo que es justo, y también, por ejemplo, si tenemos que decir, bueno, difícil, los medios, las medidas para llegar, bueno, estamos todos aquí para inventarlos, ¿sí? Cada uno tiene que decir su medida, y que tiene que hacer su gestión, porque somos todos iglesia, no es que, bueno, sí, y es la responsabilidad de cada uno de ponerlo, de la creatividad, como decía el Papa, la creatividad de la caridad, ¿no? La imaginación de la caridad. Estamos todos aquí por hacer esto, me imagino. Por ejemplo, lo que acaba de decir el Padre José, y me encuentro totalmente de acuerdo. Yo un poquito, no es que lo estudié, pero pues tenemos siempre que ver con cuestiones de desarrollo y todo. Y yo creo que el único método es lo que dice usted sobre los proyectos y de persona a persona, de conocimiento. Yo misma, estoy en un proyecto exactamente para permitir a las niñas de un sitio, de un pueblito de Mozambique, de seguir los estudios después de las escuelas primarias, porque que tengan familia o que no la tengan, los institutos después las botas en las calles, cuando a los 10 años estas niñas están abandonadas a sí mismas. Y así que para poderle permitir de seguir estudiando, estamos haciendo una casa de acogida, pero eso es, y es muy... nosotros somos una asociación italiana pero no podemos obrar en Mozambique, y eso fue muy inteligente, sino que porque la de Mozambique solamente permite a asociaciones locales de trabajar. Tienes razón. Y para nosotros está muy bien, porque nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de allá. Y así que yo creo que se van creando ¿cómo se llama? Un legame, de amistad. Bueno, nos conocemos. Y eso es, por ejemplo, si cuando uno se compromete a dar un poco de plata, ¿no? Para esos proyectos, si después se encuentra con más dificultad, pero sí conoce a la persona, sigue dándole la plata y haciendo finalmente el sacrificio, porque antes se da lo demás, pero después uno si está digamos, no empeñado, comprometido con una cosa así, con uno que ya se ha vuelto un amigo, entonces tú sí haces el sacrificio y le das también lo que necesitas. Y además, yo creo que eso es la única manera. Además, se sabe que digamos, el financiamiento del desarrollo no es lo de los estados que lo dan, no lo dan, que se pierde y todo, ya lo sabemos. Lo único se da
bueno, el financiamiento es lo de la, ¿cómo se llama? Las plata que le mandan los migrantes en la casa, en la remesa del inmigrante, y es, bueno, así yo me encuentro totalmente de acuerdo, y sobre todo para el desarrollo de la mujer, porque en África sobre todo son ellas que llevan el peso de la casa y de la organización. ¿Qué más? Ya está. Ya. Bueno. Yo diría media hora. Sí, pues déjame un segundo solo. En forma de flash yo diría dos cosas antes de agradecer a Flaminia el trabajo. No perdamos el horizonte de lo que es la nueva evangelización para aplicar esto a la nueva evangelización, que no ha sido objeto de la ponencia. Y segundo, no olvidemos de ninguna manera el horizonte de la primera evangelización, para poder acomodar también o aplicar a las cuestiones concretas. Bien, Flaminia, te agradecemos de corazón el esfuerzo que has hecho hablando en castellano, en español, y sobre todo la sustancia de lo que nos has propuesto. Yo creo que ha sido muy interesante, las sugerencias y la reflexión eclesiológica y teológica que hay detrás de lo que has expuesto. Muchas gracias, y ahora sí, Padre.